Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos a desarrollar el tema 4. Digo 4 porque es en consecución también de los temas anteriores desde el primer lapso. Pero para nuestro segundo lapso es el tema número 2, titulado Los elementos, propiedades y clasificación, tabla periódica. Cuando hablo de estos elementos, claro está que son elementos químicos, ¿sí? Y son sustancias simples que están formadas por una misma clase de partículas denominadas átomos. Muchas de estas sustancias pues están compuestas por un solo tipo de átomos. Para eso decimos que son sustancias puras, elementos puros, como por ejemplo el oro, el oxígeno, el carbono, y que también podemos clasificarlos en dos grupos, naturales y artificiales. Los elementos naturales son aquellos que, valga la redundancia, se encuentran de manera natural en el ambiente. Y los artificiales, pues son el resultado de experimentos de laboratorio, y algunos pues son radioactivos, ¿sí? Tienen esta característica. Las propiedades de los elementos. Según su estructura atómica, los elementos pues tienen una serie de características que nos permiten identificarlos sin que podamos confundirlos con algunos. Por ejemplo, la densidad. El oro no tiene la misma densidad que tiene el carbono y eso permite que logremos identificarlos. También podemos hablar del punto de ebullición, del punto de fusión y la solubilidad. Esto lo vimos en el primer lapso, en las propiedades características de la materia. Pero existen otras propiedades que van a variar según la tendencia determinada de los elementos. Por ejemplo, las propiedades físicas como el brillo, la conductividad eléctrica, la conductividad mecánica y el magnetismo. El brillo es el reflejo de la luz, la conductividad eléctrica es la capacidad de conducir corriente eléctrica, la conductividad térmica es la capacidad de producir o transportar energía calórica, y el magnetismo es la capacidad que tienen los materiales de ser atraídos por un imán. Cuando hablo de propiedades mecánicas, hablo de la dureza, que es la resistencia, de la maleabilidad, cuando pueden ser cortados esos elementos en láminas muy finas. La ductilidad es cuando el elemento puede formar hilos muy delgados sin romperse. Luego, por aquí, por esta guía, aparece que tenemos la clasificación de los elementos de acuerdo a la tabla periódica, y esto surge o tiene una historia, ¿sí? La tabla periódica, para que sea lo que es hoy, pues ha sufrido una serie de cambios y se ha venido adaptando, y algunas de las novedades pues se han venido introduciendo en la guía, ¿sí? En la tabla periódica. Por lo menos desde la antigüedad la humanidad conocía diferentes tipos de materiales. Por lo general se hablaba mucho de metales, o sea, en nuestra antigüedad ellos los usaban para hacer armas, ornamentos, materiales de cocina, y pues ellos se dieron a la tarea fue de clasificarlos de esta manera: los que me sirven como metales y los que no me sirven. Luego, a mediados del siglo XIX, se conocían ya 55 elementos, por eso aparece Johann Dobereiner, ¿sí? Disculpen mi pronunciación. Él fue el primer científico que comenzó a ordenarlos según propiedades químicas, y él los agrupa en triadas o grupos de 3 elementos en que el peso atómico era el elemento central, y era pues casi un promedio de cada uno de estos grupos. Luego aparece Alexander Newland con las octavas de Newland, y él pues ordena los elementos según sus masas atómicas crecientes, observando que cuando ya llega al octavo elemento repite las propiedades del primero. Luego, en 1881, aparece Dmitri Mendeleev, quien ordena los 63 elementos que se conocían hasta el momento, ¿sí? Según su peso atómico. Este es como el modelo que se ha venido usando a partir de Dmitri, y en la actualidad se organiza la tabla periódica en función a su número atómico. Él lo hizo por su peso, ahora se hace por su número, ¿sí? Luego, pues aquí encontramos una tabla periódica de la actualidad. Ya tenemos 118 elementos, algunos naturales, otros artificiales. Podemos observar que hay gases nobles, que son los negros, halógenos, que son los rojos, amarillos, que son metaloides,
pues porque a veces pueden comportarse como metales y a veces como no metales. Los grises son otros metales con algunas características específicas. Los verdes son tierras raras. Los color como fucsia o morado son metales de transición. Tenemos metales alcalino-térreos que son como el turquesa claro. Luego tenemos un turquesa más intenso que son metales alcalinos y los blancos que son no metales, ¿sí? La tabla periódica posee una estructura, grupos, familias y periodos. Los grupos son las columnas, ¿sí? Y se identifican con los números romanos, del 1 al 8. Las familias son conjuntos A o B, y también hay 8 grupos de la familia A y 8 grupos de la familia B. Ellos son los que se encuentran de forma vertical. Y los periodos son 7 y se encuentran de forma horizontal. Algunas de las clasificaciones que usamos son metales, metaloides, no metales, gases nobles, y allá aparecen cuál es su definición y algunas características. El símbolo químico es el nombre que se le da a cada elemento y se representa con un símbolo. Una letra va a ser mayúscula y la otra minúscula. Luego, por último, aparecen las actividades para evaluación. Allá aparecen unas normas. Quiero hacer énfasis que la primera actividad se debe entregar por la plataforma del 15 al 21 de febrero y que las 2 últimas actividades se deben entregar en físico en el colegio con las normas indicadas desde el 1 hasta el 7 de marzo. La primera actividad es realizar un mapa conceptual sobre los elementos y sus propiedades y para ello puedes usar el material desarrollado. Allá aparecen las normas para la realización de este mapa y aparece resaltado que la actividad debe entregarse en PDF en la plataforma. ¿Qué hacen? Hace su mapita conceptual en una hojita, como ustedes quieran. Ahí aparecen las normas que deben usarlo. En este caso, pues, le toman una foto al mapa y lo suben a la plataforma. Por favor, no se les olviden identificar sus actividades. Esta entrega es del 15 al 21 de febrero. Para la actividad número 2, deben elaborar un cuadro comparativo, ¿sí? Que permita establecer semejanzas y diferencias entre los metales y los no metales. Allí aparece cómo pueden hacer el cuadro, ¿sí? Mínimo 4 semejanzas y 4 diferencias. Pueden usar el material que desarrollamos o pueden investigar por su parte también. Esta actividad es en físico, por favor en hojita, bien identificado. Desde el 1 al 7 de marzo será entregada en el colegio. Y la actividad número 3 es que busques en la tabla periódica 10 elementos y los vas a identificar como aparece en este cuadro. Elemento, en este caso es el aluminio, el símbolo es Al, se encuentra en el periodo 3, en el grupo 3A y su clasificación es metal. Así puedes hacerlo con otro elemento, debes hacerlo con 10. Por allí aparece también de todas maneras un enlace que los va a direccionar a una tabla periódica de elementos químicos actualizada. Esta entrega también debe ser del 1 al 7 de marzo. Cualquier duda que tengan pueden escribirme al chat de la plataforma o pueden comunicarse con su profesor guía y él me hará saber todas sus inquietudes.